Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En el día de hoy continuamos con la lectura de La colina de Watership, libro escrito por Richard Adams. Y para aquellos que se están enganchando con nosotros en estos momentos, les comentamos que se trata de una novela en la que un grupo de conejos decide huir de su madriguera original a causa de una premonición que tiene Quinto. Es un conejito que tiene esta particularidad de tener visiones y él ve que viene una destrucción muy grande sobre su madriguera. Bueno, el grupo de conejos, encabezado por Avellano, el hermano de Quinto, 9 conejitos, deciden huir en busca de un nuevo hogar. Es así que luego de varios caminos, dificultades, eliles, como ellos le llaman a sus enemigos, logran llegar a la colina de Watership y allí elaboran su nueva madriguera que le ponen de nombre El Panal, por su estructura, por su forma. Una vez establecidos allí, los alcanzan 2 de los conejitos de la madriguera original, Crateo y Campanilla. Bueno, ellos lograron escapar de esa gran destrucción que finalmente vino. Un grupo de hombres deciden construir allí grandes mansiones y es así que la madriguera queda totalmente destruida. Entonces, estos conejitos, una vez instalados allí en la colina de Watership, se dan cuenta de que les faltan las conejas, las mamás, para poder tener, para que esa madriguera permaneciera. Y es así que, bueno, gracias a la ayuda de Quejar, un amigo que se hacen en ese camino que es una gaviota, los ayuda a buscar desde el aire, va volando y va viendo dónde hay conejas, dónde hay otro grupo de conejos con conejas. Y allí, son informados de que hay una granja cerca, la granja Nuthanger, donde hay un grupo de conejos y conejas, 4 en una jaula. Y otro grupito de conejos, pero mucho más grande, que Har le dice la ciudad de los conejos, a una distancia un poco mayor, que es la madriguera de Frafa. Bueno, entonces allí se dividieron en 2 grupos. Un grupo va a la granja Nuthanger, encabezado por Avellano, y otro grupito, encabezado por Crateo, va a Frafa. Pero Quinto le advierte a Avellano que va a ser muy peligroso que vayan a esa granja y no es necesario, les dijo también. Pero bueno, Avellano igual fue. Él fue, volvieron con las conejas, las rescataron de la jaula, pero el dueño de la granja le dio un disparo en una pata. Desde el otro grupo, encabezado por Crateo, fueron a Frafa, una madriguera muy particular, con una organización estricta. Allí los conejos tienen incluso sus familias o marcas, le dicen. Están el grupo de los Ousla. Es un grupo selecto dentro de cada madriguera de conejos fuertes y que están preparados como soldados para cualquier misión. Bueno, además de este grupo de Ousla, tienen un consejo encabezado por el general Mostazo. Y ellos tienen la regulación de las horas que van a comer los conejitos, que le dicen silflar, y salen a comer a cierta hora, cierta marca, luego tienen que ingresar y quedarse todo el tiempo dentro de la madriguera. Todo para que los humanos no los descubrieran. Bueno, es así que no dejan ni ingresar ni salir ningún conejo de esa madriguera. Fue Crateo a ese lugar con la esperanza de conseguir Marlí, como ellos le llaman a las mamás conejas, pero así fue que lo rechazaron, lo tomaron como prisionero y él pudo escapar con su grupo de conejos de una manera milagrosa. Todo esto lo vimos en capítulos anteriores. Ahora estábamos en que Avellano, después que se recuperó esa pata, dice que la única alternativa de conseguir Marlí es ir a Efrafa y raptar algunas de ellas. Para Crateo esto es una locura. Algunos conejos están de acuerdo con Crateo, otros con Avellano. Lo cierto es que Quinto le parece una buena idea. Y es así que con la ayuda de Quejar van camino a Efrafa nuevamente. Y en el capítulo 30 que compartió ayer, en estos días, Diego Segovia, nos cuenta que estos conejitos parten muy animados, están muy frescos, con mucha adrenalina,
tratando de llegar a ese lugar de la manera más discreta posible. Se detienen a comer y en ese momento Diente de León, que es el cuentacuento de la conejera, comienza una historia, o puede ser que continúe parte de una historia que ya ha contado sobre el héroe conejil, que es el Arairal. Es una leyenda que tienen en el grupo de conejos, el Arairal, que el príncipe de los 1000, él es capaz de vencer a todos con sus tretas. Pero miren lo que sucede en este capítulo. Se titula así: Historia del Arairal y del conejo negro de Inle. El poder de la noche, la presión de la tormenta y el puesto enemigo. Allí donde está el archimiedo en forma visible, el hombre fuerte debe ir. Robert Browning, Prospis. Tarde o temprano las cosas llegan a saberse y los animales se enteran de lo que otros piensan sobre ellos. Algunos dicen que fue Jufsa quien contó al rey Darcín la treta de las lechugas. Otros dicen que Iona, el puerco espín, anduvo chismeando entre las matas. Sea como sea, el rey Darcín llegó a saber que le habían tomado el pelo, que es cuando entregó las lechugas en los pantanos de Quelfacín. No llamó a sus soldados a combatir todavía, pero íntimamente decidió que iba a vengarse del Arairal. El Arairal se enteró de esto y previno a toda su gente para que tuvieran cuidado, especialmente cuando salían solos. Al caer una tarde en febrero, Rajaviento llevó a algunos conejos hasta un montón de basura en la linde del jardín, algo apartados de la conejera. Llegó el crepúsculo frío y nebuloso, y bastante antes del anochecer la niebla se espesó. Se pusieron en marcha para regresar, pero perdieron el camino. Además, tuvieron dificultades con una lechuza y perdieron la dirección. De todos modos, Rajaviento quedó separado de los otros y tras vagar por algún tiempo se metió a los cuarteles de los guardias que custodiaban la ciudad del rey Darcín. Los guardias lo atraparon y lo llevaron ante el rey. El rey Darcín vio ocasión de vengarse del Arairal. Puso a Rajaviento en una prisión especial y todos los días lo sacaba y lo hacía trabajar, a veces en la helada, cavando, haciendo túneles. El Arairal juró que iba a liberarlo de todos modos. Y eso hizo porque él y 2 de sus hembras pasaron 4 días cavando un túnel desde el bosque hasta el lugar donde lo habían puesto a trabajar a Rajaviento. Finalmente, ese túnel llegó cerca del agujero en el declive al que había sido enviado Rajaviento. Se suponía que debía cavar para convertir el agujero en un depósito y los guardias vigilaban mientras él trabajaba. Pero el Arairal supo dónde estaba porque lo había oído arañar en la oscuridad y todos se metieron por el túnel y escaparon a través del bosque. Cuando las noticias llegaron al rey Darcín, el enojo fue grande en verdad y decidió que esta vez iba a iniciar la guerra y terminar de una vez por todas con el Arairal. Sus soldados partieron por la noche y se establecieron en las praderas de Fenlo, pero no pudieron llegar hasta las conejeras. Algunos lo intentaron, lógicamente, pero pronto volvieron a salir porque encontraron al Arairal y a otros conejos. No estaban acostumbrados a pelear en lugares estrechos, en la oscuridad, y fueron mordidos y arañados al punto que se alegraron de retroceder con el rabo entre las patas. Pero no se fueron, no, quedaron fuera esperando. Cuando alguno de los conejos quería ciflar, encontraba a sus enemigos listos para saltarle encima. El rey Darcín y sus soldados no podían vigilar todos los agujeros, habían demasiados,
pero se precipitaban inmediatamente en cuanto un conejo asomaba la nariz. Bien pronto la gente del Arairal comprendió que solo podía aprovechar 1 o 2 bocados de hierba, lo suficiente para mantenerse vivos, antes de tener que correr otra vez bajo tierra. El Arairal intentó todas las tretas, pero no podía librarse del rey Darzín ni sacar fuera a su gente. Los conejos empezaron a enflaquecer y a sentirse desdichados bajo tierra y algunos enfermaron. Finalmente el Arairal se desesperó una noche. Tras haber arriesgado la vida una y otra vez para conseguir un poco de pasto para una coneja y su familia, cuyo padre había sido muerto el día antes, clamó: Señor Free, haré cualquier cosa para salvar a mi pueblo. Entraré en tratos con un armiño, o con un zorro, sí, o con el conejo negro de Inlé. En cuanto dijo esto, el Arairal comprendió en lo profundo de su corazón que si había una criatura en el mundo que con voluntad y certeza tuviera poder para destruir a sus enemigos, esa criatura era el conejo negro de Inlé. Y aunque esto nos parezca a todos duro y amargo, a su manera, él es nuestro protector, porque conoce la promesa de Free a los conejos, y vengarán a cualquiera de nosotros que sea destruido sin su consentimiento. Cualquiera que haya visto el patíbulo donde se ahorcaba a los cazadores sabe lo que el conejo negro puede dar a los Elil, que creen que pueden hacer lo que quieren. El Arairal pasó aquella noche en su madriguera y sus pensamientos eran terribles. Dentro de lo que sabía, ningún conejo nunca había intentado hacer lo que él pensaba hacer. Pero cuanto más pensaba dentro de lo posible, porque tenía hambre, miedo y había caído en el trance que se apodera de los conejos cuando están frente a la muerte, tanto más le parecía que había una posibilidad de éxito. Iba a buscar al conejo negro y le ofrecería su propia vida a cambio de la salvación de su pueblo. Pero si al ofrecer su vida lo hacía con la idea de que la oferta no fuera aceptada, era mejor que no se acercara al conejo negro. Era posible que el conejo negro no quisiera su vida. Entonces, quizá podría intentar otra cosa. Pero no se podía engañar al conejo negro. Si quería obtener la seguridad de su pueblo por cualquier medio, el precio tenía que ser su vida. Así que, en caso de éxito, no volvería. De manera que necesitaba ir con un compañero para que trajera cualquier cosa, fuera lo que fuera que le diera el conejo negro. Una cosa capaz de derrocar al rey Darzín y salvar la conejera. Por la mañana, el Arairal fue a buscar a Rajaviento y ambos hablaron hasta avanzado el día. Después convocó a su Ousla y les explicó lo que iba a hacer. Tarde, en aquel crepúsculo con la luz última, los conejos salieron y atacaron a los soldados del rey Darzín. Pelearon valerosamente y algunos murieron. El enemigo pensó que querían librar la conejera e hizo todo lo posible para rodearles y hacerles volver a las cuevas. Pero la verdad es que la lucha fue para distraer la atención del rey Darzín y mantener ocupados a los soldados. Cuando llegó la oscuridad, el Arairal y Rajaviento se escabulleron por el otro extremo de la conejera y marcharon por la zanja. Mientras los Ousla retrocedían y los soldados del rey Darzín se reían de ellos a la entrada de las cuevas, el rey Darzín envió un mensaje diciendo que estaba dispuesto a tratar con el Arairal las condiciones de la rendición. El Arairal y Rajaviento emprendieron su sombrío viaje. No sé qué camino siguieron y ningún conejo lo ha sabido jamás, pero siempre recuerdo lo que el viejo Frevifugio
¿Lo recordáis? Solía decir cuando contaba esta historia. No tardaron mucho, decía. En realidad, no pasó casi tiempo. No, saltaron y tropezaron en medio de una pesadilla, en marcha hacia el terrible lugar donde se dirigían. El sol y la luna nada significaban en el lugar a donde iban, y aún menos el invierno o el verano. Porque nunca sabréis. Y nos miraba a todos alrededor. Y tampoco lo sé yo. ¿Cuán lejos fue el Arairal en aquel viaje en la oscuridad? Vemos lo alto de una gran piedra que sobresale de la tierra, pero ¿cuánto falta para llegar a la mitad? Dividid la piedra y lo sabéis. Finalmente alcanzaron un lugar alto, donde no había hierba. Treparon sobre astillas de pizarra, entre grandes rocas grises, más grandes que ovejas. La niebla y una lluvia helada los rodearon. No había ruido fuera del caer del agua, y a veces, a lo lejos, el grito de algún pájaro maligno cruzaba el aire. Y esos sonidos tenían eco porque estaban entre negros promontorios de piedra, más alto que los árboles más altos. La nieve yacía en montones alrededor porque el sol nunca brillaba para derretirla. El moho era resbaladizo y en cuanto empujaban un guijarro resonaba una y otra vez al precipitarse en las gargantas. Pero el Arairal conocía el camino y prosiguió, hasta que la niebla se hizo tan espesa que no pudo ver. Entonces bordearon el promontorio y poco a poco, al avanzar, empezó a sobresalir la roca hasta formar un oscuro techo sobre sus espaldas. Al terminar el promontorio, encontraron la entrada de un túnel, semejante a una gran cueva de conejos. En el helado frío y el silencio, el Arairal pateó y dio un coletazo a rajaviento. Cuando iban a entrar al túnel, comprendieron que lo que la tiniebla espesa y negra les había parecido parte de la roca, no era roca, era el conejo negro de Inle, cerca de ellos, inmóvil como el líquen, frío como la piedra. Avellano, dijo Cascarilla, mirando hacia la oscuridad y temblando, no me gusta este cuento. Sé que no soy valiente, pero no es nada, Jarú, dijo Quinto. Tú no eres el único. Lo cierto es que Quinto parecía muy circunspecto e incluso despreocupado, lo que no podía decirse de ningún otro conejo en el auditorio, pero Cascarilla apenas se dio cuenta. Salgamos un ratito para ver cómo las arañas cazan polillas. ¿Quieres?, dijo Quinto. Creo que recuerdo dónde he dejado un montón de habas. Deben estar por aquí. Siempre hablando tranquilamente, guió a Cascarilla hasta la parte tupida de la meseta. Avellano se volvió para ver la dirección que habían tomado y cuando lo hizo, Diente de León vaciló, no sabiendo si debía seguir. Adelante, dijo Pelucón, no suprimas nada. Creo que muchas cosas deben haber quedado suprimidas, a decir verdad, dijo Diente de León, porque nadie puede decir lo que ocurre en esa comarca donde el Arairal fue por su propia cuenta y que nosotros no conocemos. Pero según me dijeron, cuando por primera vez percibieron al conejo negro, corrieron por el túnel y no les quedaba otra solución porque no tenían a dónde huir. Hicieron esto aunque habían ido deliberadamente a buscarlo y todo dependía de ese encuentro. No eran distintos a todos nosotros y el fin tampoco fue diferente, porque cuando resbalaron, tropezaron y cayeron en el túnel, se encontraron al final en una gran conejera de piedra.
todo era de piedra. El conejo negro la había cavado en la montaña con sus garras. Y encontraron allí, esperándolos, aquel de quien habían huido. También habían otros en aquella conejera, sombras sin ruido ni olor. El conejo negro tenía su Ousla, también. No me gustaría encontrarlos. El conejo negro habló con una voz como de agua que cae en un estanque, en un lugar con eco en la oscuridad. El Arairal, ¿para qué has venido aquí? He venido por mi pueblo, dijo el Arairal. El conejo negro olía tan negro como huesos del año anterior y en la oscuridad. El Arairal pudo ver sus ojos porque eran rojos con una luz que no daba luz. Eres extranjero aquí, el Arairal, dijo el conejo negro. ¡Tú estás vivo! Señor, dijo el Arairal, he venido a darte mi vida por mi pueblo. El conejo negro rasgó el suelo con las patas. ¡Acuerdos! ¡Acuerdos! El Arairal dijo, no pasa un día o una noche sin que una coneja no ofrezca su vida por la cría, o algún honesto capitán de Ousla la vida por el conejo jefe. A veces esa vida es tomada, a veces no, pero no hay acuerdo. Aquí lo que se debe ser será. El Arairal guardó silencio, pero pensó, tal vez pueda valerme de una treta para que acepte mi vida. El conejo negro cumplirá una promesa como el príncipe arcoíris la ha cumplido. Sois mis invitados, el Arairal, dijo el conejo negro. Quedaos en mi conejera todo el tiempo que queráis. Podéis dormir aquí, podéis comer aquí, y en verdad hay pocos que pueden hacer tanto. Dadle de comer, dijo a los Ousla. No comeremos, señor, dijo el Arairal, porque sabía que si comía la comida que iban a darle en aquella madriguera, sus pensamientos secretos serían conocidos y se acabarían todas sus tretas. Pero debemos recibirte bien, dijo el conejo negro. Quiero que te sientas como en tu casa, el Arairal, que estés cómodo. Juguemos a las piedrecitas. Piedrecitas es un juego tradicional entre conejos. Se juega con piedrecitas, palitos o cosas semejantes. Fundamentalmente el juego es muy simple. Se tiran las piedrecitas y uno de los jugadores las cubre con la pata. El contrincante debe adivinar si son suaves o ásperas, claras o oscuras. Muy bien, dijo el Arairal. Si yo gano, señor, te ruego que te dignes tomar mi vida a cambio de la seguridad de mi pueblo. Lo haré, dijo el conejo negro, pero si yo gano, el Arairal, tendrás que darme tu cola y tus bigotes. Trajeron las piedras. El Arairal se sentó en medio del frío y los ecos para jugar contra el conejo negro de Inglés. Naturalmente, el Arairal sabía jugar a las piedrecitas, podía jugar mejor que ningún conejo y siempre acertaba. Pero allí, en aquel terrible lugar, con los ojos del conejo Inglés clavados en él y los Ousla que no hacían ruido, hicieran lo que hicieran, su ingenio le abandonó. E incluso antes de tirar, comprendió que el conejo negro iba a saber incluso lo que había debajo. El conejo negro no pareció en modo alguno apurado. Jugaba como cae la nieve, sin sonido y sin cambio, hasta que al fin el coraje abandonó al Arairal y comprendió que no podía ganar. Puedes pagar la apuesta al Ousla, el Arairal, dijo el conejo negro, y ellos te indicarán una conejera para dormir.
Volveré mañana y si todavía estás por aquí, nos veremos. Estás en libertad para irte cuando quieras. Entonces los de Lousla agarraron al Arairal, le cortaron la cola y le arrancaron los bigotes. Cuando el Arairal volvió en sí, estaba solo con Rajaviento en una madriguera de piedra que se abría hacia la montaña. «Oh, mi amo», dijo Rajaviento, «¿qué vas a hacer ahora? Por el amor de Free, vámonos. Yo puedo tantear por los dos en la oscuridad». «No, no me iré», dijo el Arairal. Todavía esperaba conseguir de algún modo lo que quería del conejo negro y estaba seguro de que les habían puesto en aquella conejera para que tuvieran la tentación de escapar. «No, no me iré. Puedo arreglarme bastante bien con alguna hierba de sauce y clematis. Ve a buscar alguna, Rajaviento, pero no dejes de volver antes del anochecer de mañana. Trata de traer también alguna comida, si puedes». Rajaviento se fue, como le decían, y el Arairal quedó solo. Durmió un poco, en parte por el dolor y en parte por el miedo, que no lo dejó un momento en paz. Pero principalmente porque estaba pensando alguna treta que pudiera servirle. Al día siguiente volvió Rajaviento con algunos trozos de nabos y después de comérselos el Arairal, Rajaviento le ayudó a disfrazarse con una cola gris y unos bigotes hechos con clematis invernal y hierbajos. Por la noche se presentó ante el conejo negro como si no hubiera pasado nada. «Bueno, el Arairal», dijo el conejo negro, y no torció la nariz para arriba y para abajo al olfatear como lo hacen los conejos, sino que la adelantó como un perro. «Mi conejera no es como los lugares a los que estás acostumbrado, pero ¿has logrado por lo menos estar cómodo?» «Lo he logrado, señor», dijo el Arairal, «y me alegro de que me hayas permitido quedarme». «Tal vez no quieras jugar esta noche a las piedrecitas», dijo el conejo negro. «Debes comprender, el Arairal, que no tengo ganas de que sufras. Yo no soy uno de los 1000, repito, que puedes irte o quedarte si te da la gana, pero si piensas quedarte, me gustaría que oyeras una historia y que cuentes tú una, si lo deseas». «Seguramente, señor», dijo el Arairal, «y si puedo contar una historia tan buena como la tuya, tal vez tú quieras aceptar mi vida y garantizar la seguridad de mi pueblo». «Lo haré», dijo el conejo negro, «pero si no es así, el Arairal, tendrás que dejarme tus orejas». Esperó para ver si el Arairal rehusaba la apuesta, pero el Arairal no lo hizo. Entonces, el conejo negro contó una historia de terror y oscuridad que heló los corazones de Rajaviento y el Arairal, que se acurrucaron contra una roca porque sabían que cada palabra era verdadera. La cabeza les daba vueltas, tenían la sensación de estar sumergidos en nubes heladas que adormecían sus sentidos, y la historia del conejo negro les llegó al corazón, como un gusano penetra en una nuez, dejándolos contraídos y secos. El Arairal procuró hablar, pero no pudo reunir sus pensamientos. Tartamudeó y corrió por el recinto como un ratón, cuando el halcón vuela abajo. El conejo negro esperó en silencio, sin mostrar impaciencia. Finalmente, se puso de manifiesto que el Arairal no iba a contar ninguna historia, y los de Lousla se lo llevaron y le sumergieron en un profundo sueño, y cuando despertó le faltaban las orejas, y solo Rajaviento estaba junto a él en la madriguera de piedra, llorando como un recién nacido. «Oh, amo», dijo Rajaviento, «¿para qué sirve todo este sufrimiento? Por el amor de Free y la hierba verde, deja que te lleve a casa». «Tonterías», dijo el Arairal. «Vete y búscame 2 hojas
grandes y buenas servirán como orejas. Se marchitarán, patrón, dijo Rajaviento, y yo ya me siento también marchito. Durarán lo suficiente, dijo sombríamente el Arairal, para lo que tengo que hacer, pero no encuentro la manera. Cuando Rajaviento se fue, el Arairal procuró pensar claramente. El conejo negro no quería aceptar su vida. También estaba claro que no iba a poder ganarle ninguna apuesta. Era como querer ganar una carrera corriendo sobre una sábana de hielo. Pero si el conejo negro no lo detestaba, ¿por qué le infligía aquellos sufrimientos? ¿Para qué destruir su coraje y hacer que abandonara la empresa y se fuera? Pero, ¿por qué no lo despedía sencillamente? ¿Y por qué esperaba, antes de herirlo, a que él mismo propusiera una apuesta y la perdiera? La respuesta llegó bruscamente. Aquellas sombras no tenían poder para echarlo o herirlo, sino era por su propio consentimiento. No iban a ayudar, no. Iban a apoderarse de su voluntad y a quebrarla si podían. Pero si él encontraba en ellas algo que salvara a su pueblo, ¿podían acaso impedir que se lo llevaran? Cuando volvió Rajaviento, ayudó al Arairal a disfrazar su horrible cabeza mutilada con 2 hojas en lugar de 2 orejas. Y después de un rato, durmieron. Pero el Arairal seguía soñando con sus conejos muertos de hambre que esperaban en los pasadizos para rechazar a los soldados del rey Darsín y que habían puesto en él todas sus esperanzas. Finalmente despertó, frío, acalambrado y vago por los corredores de la conejera de piedra, mientras se arrastraba, llevando a cada lado de la cabeza, colgando las 2 hojas, porque no podía moverlas o levantarlas como las orejas que había perdido. Llegó a un lugar en el que varios pasadizos estrechos penetraban más profundamente en el suelo. Y aquí encontró a 2 de los siniestros de Lousla, como sombras, moviéndose en alguna oscura empresa propia. Se volvieron y le miraron para asustarlo. Pero el Arairal estaba más allá del miedo y les miró a su vez, preguntándose qué idea tendrían en la cabeza para persuadirlo de que se fuera. «Vuélvete, el Arairal», dijo uno al fin. «Aquí en el fondo nada tienes que hacer. Estás vivo. Ya has sufrido bastante». «No tanto como mi pueblo», dijo el Arairal. «Aquí hay bastante sufrimiento para 1000 conejeras», dijo la sombra. «No seas terco», el Arairal. «En estos agujeros yacen todas las plagas, enfermedades que padecen los conejos, fiebre, sarna, la enfermedad de las tripas, y también aquí, en el agujero más cercano, yace la ceguera blanca, que lanza a las criaturas a morir saltando en los campos, donde ni siquiera los Elil quieren tocar sus cuerpos putrefactos. Nuestra tarea es tener todo listo para el uso de Inlerral, porque lo que debe ser, será». Entonces el Arairal comprendió que no podía pensar más. Fingió dar la vuelta, pero rápidamente corrió hacia las sombras y se precipitó en el primer agujero, más rápido que una gota de lluvia en la tierra. Y allí quedó, mientras las sombras se agitaban y se revolvían en la entrada, porque no tenían poder para moverlo, sino era por el miedo. Después de un rato se fueron y el Arairal quedó solo, preguntándose si llegaría a tiempo para atacar al ejército del rey Darsín, careciendo de bigotes y orejas. Finalmente, cuando comprendió que había permanecido en el agujero el tiempo suficiente como para estar contagiado, el Arairal salió y regresó por el pasadizo. No sabía
cuánto tiempo tardaría en aparecer la enfermedad o cuánto tardaría en morir. Pero era evidente que debía volver cuanto antes. Si es posible, antes de que aparecieran las huellas de la enfermedad. Sin acercarse a Rajaviento, iba a decirle que se apresurara, que llegara justo a los conejos de la conejera y les dijera que bloquearan todos los agujeros y que permanecieran quietos hasta que quedara destruido el ejército del rey Darzín. Tropezó en la oscuridad con una piedra porque temblaba, estaba enfebrecido y en todo caso podía sentir muy poco o casi nada sus bigotes. En aquel momento una voz tranquila le dijo: «El Arairal, ¿a dónde vas?». Él no oyó nada, pero comprendió que el conejo negro estaba a su lado. «Vuelvo a casa, señor», replicó. «Dijiste que podía volver cuando quisiera». «¿Tienes algún proyecto, el Arairal?», dijo el conejo negro. «¿De qué se trata?». «He estado en el hoyo, señor», contestó el Arairal. «He contraído la ceguera blanca y salvaré a mi pueblo, destrozando al enemigo». «El Arairal», dijo el conejo negro, «¿sabes cómo se propaga la ceguera blanca?». Un súbito presentimiento se apoderó del Arairal. No dijo nada. «La propagan las pulgas de las orejas de los conejos», dijo el conejo negro. «Pasan de las orejas de un conejo enfermo a las de sus compañeros». «Pero tú no tienes orejas», el Arairal, «y las pulgas no irán a meterse entre las hojas. No puedes ni enfermarte ni enfermar a nadie de la ceguera blanca». Entonces, finalmente, el Arairal sintió que su fuerza y su coraje lo abandonaban. Cayó al suelo, intentó moverse, pero sus patas traseras resbalaron en el suelo y no pudo incorporarse. Se revolvió y después quedó inmóvil, en silencio. El Arairal, dijo al fin el conejo negro: «Esta es una conejera helada, mal lugar para los vivos. Y no es, por cierto, sitio para los corazones ardorosos y los espíritus valientes. Me estás molestando, vete, vete. Yo mismo salvaré a tu pueblo». Y en aquel momento, mientras el rey Darzín y sus soldados seguían bromeando a la entrada de los agujeros de la conejera, la confusión y el terror cayó sobre ellos con la creciente oscuridad. Los campos parecieron poblados de enormes conejos con ojos dorados que se erguían entre los cardos. Los otros dieron media vuelta y huyeron. Se perdieron en la noche y por eso ningún conejo que cuente las historias del Arairal puede decir qué clase de criatura eran aquellos conejos o qué aspecto tenían. Ninguno de ellos ha sido visto jamás desde aquel día hasta ahora. Cuando al fin el Arairal pudo ponerse de pie, el conejo negro se había ido y Rajaviento venía por el pasadizo en su búsqueda. Juntos se dirigieron a la ladera de la montaña y se abrieron paso en la niebla por la pedregosa garganta. No sabían a dónde iban, excepto que se alejaban de la conejera del conejo negro. Pero después de un rato resultó evidente que el Arairal estaba enfermo por los sufrimientos y también agotado. Rajaviento cavó un hoyito y se quedaron allí varios días. Más adelante, cuando el Arairal empezó a mejorar, vagaron sin encontrar el camino. Tenían la mente confundida y tuvieron que pedir ayuda y protección a otros animales. El viaje de vuelta duró 3 meses y tuvieron muchas aventuras. Muchas, como sabéis, son en sí mismas historias. Una vez vivieron con un tejón y buscaron para él huevos de faisán en el bosque. Y otra vez apenas lograron escapar de un campo de heno que estaban segando. Todo el tiempo Rajaviento cuidaba del Arairal.
le traía nuevas hojas para sus orejas, ahuyentaba las moscas de sus heridas, hasta que cicatrizaron. Al fin, regresaron a la conejera. Era el caer la tarde, y cuando el sol se tendía sobre las colinas, pudieron ver gran cantidad de conejos ciflando, mordisqueando la hierba y jugando entre los hormigueros. Se detuvieron en lo alto del campo, olfateando la aulaga y la hierba buena en el viento. «Bueno, tiene buen aspecto», dijo el arrayal. «Una raza sana, en verdad. Escondámonos un poco y veamos si podemos encontrar algún capitán del Ousla abajo. No quiero demasiado bullicio». Se abrieron paso hasta el cercado, pero no pudieron cumplir su propósito porque aparentemente la conejera era ahora más grande. Y había más agujeros que antes, tanto en el declive como en el campo. Se detuvieron para hablar con un grupo de elegantes jóvenes, machos y hembras, que estaban sentados a la sombra de un sauco. «Queremos ver a Pendencia», dijo Rajaviento. «¿Podéis decirnos dónde queda su madriguera?» «Nunca he oído hablar de él», dijo uno de los jóvenes. «¿Estás seguro que pertenece a esta conejera?» «A menos que haya muerto», dijo Rajaviento. «Pero no es posible que no hayáis oído hablar del capitán Pendencia. Era el oficial del Ousla durante la lucha». «¿Qué lucha?», preguntó otro joven. «La lucha contra el rey Darcín», contestó atemorizado Rajaviento. «Vamos, viejo, hazme el favor», dijo el joven. «Esa lucha terminó antes de que yo naciera». «Pero seguramente conocéis a los capitanes del Ousla que estuvieron en ella», dijo Rajaviento. «No me gustaría estar muerto con ellos», dijo el joven. «Vamos, viejo patilludo, ¿qué quieres saber de ellos?» «Lo que hicieron», dijo Rajaviento. «En esa guerra, viejo», dijo el primer joven, «hace tiempo que terminó. No tiene nada que ver con nosotros». «Si ese capitán Pendencia peleó contra ese rey, no recuerdo cómo se llama, es asunto suyo», dijo una de las hembras. «No es cosa nuestra, ¿verdad?» «Fue un asunto muy malo», dijo otra hembra, «realmente vergonzoso. Si nadie peleara la guerra, ya no habría guerras, ¿verdad? Pero los conejos viejos no lo entienden». «Mi padre estuvo en la guerra», dijo el segundo joven. «A veces le da por hablar de eso. Yo siempre me escapo. Hicimos esto y ellos hicieron aquello». Toda esa charla hueca le pone a uno crispado, de verdad. Pobre, uno diría que es mejor olvidarse. Creo que seguramente inventa la mitad. ¿Y qué sacó de todo eso? Que me lo digan. «Si no le importa esperar un poco, señor», dijo un tercer joven al arrayal, «iré a ver si encuentro al capitán Pendencia. No le conozco, pero la verdad es que la conejera es grande». «Muy amable de tu parte», dijo el arrayal, «pero sé dónde estoy, me las puedo arreglar». El arrayal volvió al cercado, pasó por el bosque y se sentó solo bajo un nogal, mirando hacia los campos. Cuando empezó a irse la luz, comprendió de pronto que el señor Free estaba a su lado, entre las hojas. «¿Estás enojado, el arrayal?», preguntó el señor Free. «No, mi señor», replicó el arrayal, «no estoy enojado, pero he aprendido que con las criaturas que amamos, el sufrimiento no es lo único por lo que debemos compadecerlas. Un conejo que no sabe cuándo un don le ha dado la seguridad no vale más que una babosa, aunque él piense otra cosa. La sabiduría se encuentra en la colina desolada», el arrayal, «donde nadie va a alimentarse, y en el banco de piedra donde el conejo cava en vano un agujero. Pero hablando de dones, te he traído algunas cositas: un par de orejas, una cola y unos bigotes. Al principio las orejas te parecerán un poco raras. He puesto en ellas un poco de luz de estrellas, pero muy poco, no bastante, estoy seguro, como para delatar a un hábil ladrón como tú». «Oh, ahí vuelve Rajaviento.
Bueno, también tengo algo para él. ¿Qué os parece si... ¡Avellano! ¡Avellanal! Era la voz de Cascarilla, detrás de un montón de bardana en el borde del círculo de oyentes. ¡Un zorro! ¡Un zorro viene por la curva! Y aquí culmina el capítulo 31. Bueno, cuánta intriga en la historia que nos estaba contando Diente de León. Además, queremos saber si estos conejitos logran llegar a Efrafa. Vamos a saberlo la próxima semana. Así que amigos, no se pierdan más lecturas en la semana próxima. Nos vemos. Chao, chao.